A ver, estos globos, mira, tienen diferentes color. En la alberca debe de haber algo. Este es otro, ¿no? Ah, sí, esta no tiene. El flotador. Se chorreó la pena. Oye, tengo otro juego, pero es un juego de palabras. A ver, ¿cómo es o qué debo hacer en tu juego? Pues mira, voy a decir varias palabras y en lugar de buscar las diferencias, tienes que encontrar las características en común. Suena un poco difícil, pero va, juguemos. Va, perfecto. Te voy a decir 5 palabras cortas y me tienes que decir qué tienen en común. Ok. ¿Listo? Va, comencemos. Son solos, ama, ana, orejero y oso. Uf, a ver, con calma. Nuevamente, las palabras son solos, ama, ana, orejero y oso. Ay, está como complicado, ¿eh? Ánimo, ánimo. Te voy a dar una pista. A ver. Ve más allá de lo usual. ¿Qué pista tan peculiar para ver más allá de lo usual? A ver, veamos. Ana ama el sol y tiene ojeras de oso. No, no, no. El punto no es formar una oración que tenga sentido. Además, es solos, no sol. Pero recuerda, tienes que buscar características en común en estas palabras. Es más, te voy a dar otra pista. Siempre leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si lees estas palabras de derecha a izquierda? O sea, si las leo al revés. A ver. Vaya, sí que lo veo. Todas las palabras, si las lees de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, significan lo mismo. Exacto. Bueno, creo que no era un juego así como que tan sencillo, pero es una linda curiosidad de las palabras, ¿no? Así es. No recordaba este tipo de palabras, pero ahora con tu juego recuerdo que se llaman palíndromos. Y no solo hay palabras, sino también hay oraciones palíndromas, como Anita la Baratina, Luz Azul, o una de mis favoritas, Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor. Ay, qué romántico. Pero sí, así es. Son oraciones palíndromas muy bellas las que dijiste. Pero yo te voy a sorprender aún más. ¿Tú sabías que en matemáticas también tenemos números palíndromos? Por ejemplo, 55, 111, 838. Solo que no les llamamos números palíndromos, sino que son capicúas. Eso sí que es un buen dato, ¿eh? Acompáñenos el día de hoy, les hablaremos de qué son los capicúas y otros números más. ¡Comencemos! ¡Comencemos, eh! Como dijimos anteriormente, los números capicúas son los palíndromos para los números. Pero, ¿qué más podríamos saber de ellos? Es fácil ver que no todos los números son capicúas. Por ejemplo, el número 12, pues al leerlo de derecha a izquierda es igual a 21. ¿Qué pasaría si tomamos el número 12 y lo sumamos con su simétrico, es decir, 21? El resultado es 33. ¡Vaya sorpresa! Es un número capicúa. ¿Será coincidencia? Tomemos otro número. El 124 y su simétrico, es decir, el número 421. Entonces, 24 más 421 es igual a 545. También es un número capicúa. Lo que acabamos de ver es una estrategia para obtener números capicúas. Pero, ¿será cierto que para cualquier número natural, este método siempre nos regresa un número capicúa? Uy, he aprendido mucho de los números capicúas, ¿eh? Sin pensar que todo comenzó con un sencillo juego, ¿eh? Bueno, más o menos. Pero no me imaginaba que llegaríamos a descubrir todo esto. ¿Qué dices, Ismara? ¿Será suficiente el método anterior para siempre obtener números capicúas? Pues no estoy segura, pero se me ocurre ir comprobando número por número. ¿Número por número? Me parece una labor exhaustiva, ¿eh? Aunque Sí, es un ¿no? buen inicio para poder iniciar una demostración. Recordemos que las demostraciones nos permiten determinar de manera contundente si lo que afirmamos es verdad. ¿Sabes? No es verdad. He encontrado un contraejemplo. Ah, sí, ¿cuál es? Platícame. Si tomamos el número 98 y lo sumamos con su simétrico, el 89, entonces el resultado no es un número capicúa. La suma es igual a 187. Ah, vaya. Cuando pensaba que teníamos un método fácil para encontrar números capicúas, aunque en algunos casos el método sí funcione, no es 100% válido.
Deberíamos entonces poder agregar algunas condiciones o restricciones en los números para que ahora sí lo sean, ¿no? Maravillosa idea. Se me ocurre que en lugar de considerar cualquier número natural, nos restringamos a números que cumplan que cada una de sus cifras sea menor a 9, como el 121, el 34, el 56 y el 86, y pues así sucesivamente, ¿no? Sus dígitos menores a 9 en todos los casos. Es una gran condición, pero como que aún le falta algo más, ¿no? Pues, por ejemplo, el número 86 más su simétrico, el 68, es igual a 154. Y pues tampoco es un número capicúa. Entonces, propongo que consideremos lo siguiente. Tomemos solo los números que cumplan con que la suma de cualquiera de sus dígitos más el dígito simétrico sean menor o igual a 9. Por ejemplo, el 136. La suma de los números simétricos correspondientes es 1 más 6 igual a 7 y 3 más 3 es igual a 6, que son menores a 9 y en este caso 136 más 631 es 767. Oh, tienes razón, Ernesto. Puede ser que esta nueva condición sea suficiente para tener un método que genere números capicúas. Pero, ¿cómo le podríamos hacer para saber que sí funciona? No podríamos verificar todos los casos. Para poder asegurar que el método funciona, se tendría que demostrar que funciona. Y hay formas de hacerlo de manera lógica sin tener que realizar todos los casos posibles, que son infinitos, pues tenemos infinitos números. Tendríamos que dar entonces una serie de argumentos lógicos convincentes y sobre todo verdaderos, que nos lleven a concluir que en efecto el método siempre funciona. Una prueba o demostración lógica de lo que afirmamos. De no tener esa demostración, no podríamos asegurar que el método siempre funciona, pues existiría la posibilidad de que, como ya nos pasó, se encuentre algún contraejemplo, es decir, un caso en el que el método falle. Demostrarlo. La demostración es fundamental. Por ahora, lo que tenemos es solo una bella conjetura acerca de los números capicúas. Aún queda por determinar si la afirmación es verdadera o falsa, aunque las evidencias apuntan a que es verdadera. Los números capicúas son un ejemplo de que la belleza existe en las matemáticas. Existen muchos tipos de números, pero ¿alguna vez se han preguntado qué es un número? Y mejor aún, ¿qué es eso de que los números existan? Muy buena pregunta. Pues no decimos que un número primo existe porque lo hemos visto caminar por el parque, ¿verdad? Mejor veamos la siguiente cápsula para conocer más acerca de los números. Vamos. ¿Qué es un número? Muchos pensarán que son los símbolos como 2, 5, 15 y otros más. Sin embargo, los símbolos de los números pueden cambiar dependiendo de la cultura. Por ejemplo, la japonesa o la china. Sin embargo, el significado es el mismo, puesto que el número no es un símbolo, sino que es una idea. Y es de los primeros conceptos matemáticos abstractos que tenemos los humanos. Tanta es la abstracción del significado de un número que los griegos afirmaban que los números que existían eran solo aquellos que se podían construir con regla y compás. Ahora sabemos que no es así. Conocemos diferentes tipos de números. Los naturales, un subconjunto de los enteros que a su vez están dentro de los racionales, contenidos en los reales, y estos a su vez están dentro de los números complejos. Cada uno de estos conjuntos de números tiene su propia belleza y propiedades exclusivas. Por ejemplo, los números naturales tienen las siguientes dos propiedades. Número 1. Tiene un primer elemento. Generalmente se considera al 1 como el primer elemento, pero algunos matemáticos piensan que el primer elemento debería ser el 0, ya que de esta manera tendríamos tanto al 1 como al 0 en los naturales, con la ventaja de que tendríamos a un neutro aditivo, el 0, y a un neutro multiplicativo, el 1. Además, con la operación suma y el número 1, podemos generar a todos los números naturales. Es decir, supongamos que el primer número natural es el 0, entonces al 0 le sumamos un 1 y obtenemos el número 1. De la misma manera, podemos generar el número 2. Es decir, al número 1 le sumamos 1 y así sucesivamente. 2 más 1 es igual a 3, etc. A este procedimiento de sumar 1 a los números anteriores se le conoce como la función sucesor en los números naturales. Por ejemplo, el sucesor de 5 es 6.
El sucesor de 165 es 166 y así para cada número natural. Estas son las primeras propiedades que definen a los números naturales, pero no son todas. Cabe mencionar que con el producto también se pueden generar nuevos números naturales a partir de los anteriores. Sin embargo, no podemos utilizar el 1 como generador, dado que el producto de 1 por cualquier otro número natural nos da el mismo otro número. Es decir, el 1 es el neutro multiplicativo de los naturales. Los números primos naturales son aquellos números naturales distintos de 1, que tienen solamente dos divisores positivos. Es decir, que no tienen divisores propios positivos. Por ejemplo, el número 2 es divisible por 1 y 2. También tenemos el número 3. Es divisible entre 1 y 3. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. A los números distintos de 1 que no son primos se les llama números compuestos. Una propiedad importante que cumplen es que se pueden descomponer como producto de números primos. Por ejemplo, el 6 es igual a 2 por 3, o el número 24 es igual a 2 por 2 por 2 por 3. Entonces, todos los números naturales mayor a 1 se puede escribir de manera única, salvo el orden, como un producto de números primos. A esta afirmación se le conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Una pregunta natural es saber si existe una forma de encontrar a los números primos de manera fácil. Euclides demostró que los números primos son infinitos. Él dedicó mucho tiempo de su vida en recopilar todas las investigaciones en matemáticas que existían en ese momento y no solo eso, les dio formalidad a estos escritos. El trabajo que realizó Euclides lo podemos encontrar en su libro Los Elementos, el cual se conforma de 13 volúmenes. Como dato curioso, el libro Los Elementos ha sido el segundo más comprado después de la Biblia. Otros matemáticos de la época utilizaron varios resultados descritos en los elementos para realizar sus propias investigaciones. Tal es el caso de Eratóstenes. Eratóstenes fue un matemático griego que hizo varias aportaciones en el área de las matemáticas. De las más sorprendentes fue calcular la circunferencia de la Tierra. Además, de un algoritmo llamado criba de Eratóstenes, que permite encontrar los números primos. El funcionamiento de la criba es sencillo. Solo se tienen que seguir los siguientes pasos. Escribimos una lista de números naturales del 1 hasta el 100. Inciso 1. Eliminamos el primer número, es decir, el 1. Inciso 2. El primer número no eliminado es un primo, es decir, el 2. Inciso 3. Eliminamos todos los números que son múltiplos de 2, como el 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Inciso 4. El siguiente número no eliminado es un número primo, es decir, el 3. Inciso 5. Eliminamos todos los múltiplos de 3, como el 6, 12, 15, etc. Inciso 6. Repetimos el procedimiento. La criba de Eratóstenes es sencilla pero no eficiente, es decir, se requiere de muchos recursos y tiempo para poder encontrar números primos grandes con este método. A principios del siglo XVII, renace el interés por el estudio de los números primos y matemáticos, como el monje francés Marin Mersenne intentó una fórmula para encontrar números primos. Los números de Mersenne son aquellos que son de la forma 2 a la p menos 1, donde p es número primo. Si este número es primo, decimos que es un primo de Mersenne. No es cierto que para cualquier primo p, mp sea primo. Por ejemplo, el undécimo número de Mersenne, m11, que es 2 a la 11 menos 1, no es un número primo, pues es igual a 2047, que se factoriza como 23 por 89, y por lo tanto no es primo. Es un número compuesto. A la fecha solo se conocen 51 números primos de Mersenne. El último encontrado y más grande corresponde al tomar p igual a 82.589.933 y se conoce desde diciembre del 2018. Este primo de Mersenne tiene más de 24 millones de cifras. Actualmente se conocen diferentes tipos de primos. Además de los primos de Mersenne, tenemos a los primos de Fermat. Fp igual a 2 a la potencia 2 a la n más 1.
De estos primos se conocen solo unos cuantos y no se sabe si hay una infinidad de ellos. También tenemos los primos de Sophie Germain. Cabe señalar que ella se introdujo en el estudio de los números primos, dado que estaba en la búsqueda de la demostración del último teorema de Fermat, teorema que tardó más de 300 años de demostrarse. Estas expresiones no son las únicas que existen para los números primos. De hecho, no existe una fórmula algebraica que encuentre a todos los números primos. Los números naturales los podemos clasificar en dos conjuntos. El primero, el conjunto de los números primos, y el segundo, el conjunto de los números no primos, que están formados por los compuestos y por el 1. Recordemos que el 1 es tan especial que se cuece aparte. Tiene un nombre y un lugar destacado entre los números. Es el neutro multiplicativo. No es ni primo ni compuesto. El 1 es the one, ¿eh? La importancia de conocer a los números primos, y más aún a números primos muy grandes, no es solo curiosidad matemática, sino que en la actualidad tiene grandes aplicaciones. Así es, una de sus aplicaciones más importantes es la seguridad de la información. Hoy más que nunca tenemos que cuidar la información que compartimos en el Internet, como en las redes sociales, ya que se pueden llegar a hacer mal uso de ella. No por nada existen los derechos de privacidad. Existen diferentes sistemas criptográficos que utilizan a los números primos para poder resguardar la información. Los sistemas criptográficos están fundamentados en la criptografía, que es la ciencia y arte de ocultar un mensaje. En la actualidad son fuertemente utilizados en los bancos para mantener nuestras transacciones seguras. ¿Cómo podemos estar seguros de que nadie va a entrar a nuestra banca móvil? Vamos con nuestro siguiente invitado para que nos cuente más sobre el sistema criptográfico. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante siempre platicar de estas cosas con el público. Originalmente la criptografía es la disciplina encargada del estudio de los algoritmos usados para cifrar datos, para ocultar el significado de los mensajes intercambiados por dos entidades que necesitan comunicarse en secreto, ¿no? Sin que nadie más se entere de lo que se dicen. Conviene señalar que lo que se oculta no es la existencia de los mensajes, sino su significado, ¿no? Los mensajes entre el emisor y el receptor se intercambian por un canal y cualquiera podría estar conectado a ese canal, incluyendo enemigos potenciales que quieren saber lo que se dice y que pueden escuchar y almacenar esos mensajes. El objetivo es que, por supuesto, no los puedan entender, o al menos no durante un cierto tiempo, en lo que significan alguna ventaja para el emisor y el receptor. Hoy día se ha extendido el significado al estudio de algoritmos y protocolos para almacenar o intercambiar información de forma que se pueda garantizar la confidencialidad y la integridad de esa información. Bueno, en las instituciones bancarias y financieras realmente se usan muchos sistemas criptográficos diferentes dependiendo del tipo de transacción y de las entidades que están involucradas en esas transacciones. Hay esquemas criptográficos usados para cifrar, por ejemplo, las bases de datos de los clientes, para firmar transacciones entre instituciones bancarias diferentes, ¿no? Para autentificar a los clientes, para cifrar los datos en tránsito por la red, por ejemplo, ¿no? Hay algunos de esos esquemas, en efecto, que utilizan números primos, en dos formas esencialmente. Para definir un conjunto de números enteros en los que podamos hacer todas las operaciones que conocemos, sumar, restar, multiplicar, y la que normalmente no podemos hacer con enteros, que es dividir, ¿no? No siempre al dividir enteros obtenemos un entero, pero cuando usamos números primos podemos construir un conjunto de números enteros en los que sí podamos hacer todas las operaciones sin salirnos de ese conjunto. Entonces por eso son útiles en particular en criptografía, ¿no? Los números primos, porque a final de cuentas programamos esas cosas en una computadora que siempre tiene una representación finita de las cosas, ¿no? Y bueno, además los números primos también se utilizan en otra vertiente. Hay problemas que podemos aprovechar para construir esquemas criptográficos. Uno de esos problemas es el de la factorización. Es muy fácil tomar un par de números primos, sin importar qué tan grandes sean, y multiplicarlos para obtener el producto de ellos, ¿no? Pero es un problema muy difícil si te dan un número que es producto de dos primos y te dicen que encuentres cuáles son esos primos que se multiplicaron para obtenerlo. Entonces podemos usar ese problema para construir, fíjate qué interesante,
un sistema en el que cualquier usuario tiene dos claves. Una que le puede decir a todo mundo para que le puedan enviar mensajes que solo él puede descifrar, pero nadie más que él puede. Y otra clave que solo él conoce y que le sirve justamente para descifrar cualquier mensaje cifrado, ¿no? Con la otra clave, la que es pública. Esos sistemas criptográficos se llaman, por supuesto, de llave pública o de clave pública y pues, se construyen, algunos de ellos se construyen utilizando números primos. En el mundo entero, en el mundo civilizado moderno, ¿no? El mundo entero civilizado moderno no sería posible sin la criptografía. Todo el comercio electrónico depende de la criptografía. A nadie le gustaría teclear el número de su tarjeta de crédito y que este viajara por la red como texto claro simple, porque entonces cualquiera podría tomar eso y hacer compras a su nombre. Todas nuestras redes sociales y sistemas de correo electrónico dependen de autentificar a sus usuarios, ¿no? Que quien dice ser realmente sea quien es, ¿no? Los sistemas de correo electrónico dependen de autentificar a sus usuarios también, y eso es criptografía, ¿no? Cuando dicen que a alguien le hackearon su cuenta, se refieren a que un usuario distinto de él suplanta su identidad, ¿no? De alguna manera. De alguna manera se vulneró el sistema de autentificación basado en la criptografía. Por cierto, eso es un buen pretexto para hablar de la vulnerabilidad inherente a todo sistema criptográfico, y esa es quienes lo usan. A lo largo de toda la historia, los sistemas criptográficos más robustos, los más fuertes que puedas imaginarte y difíciles de descifrar, han sido rotos no porque tuvieran defectos en su diseño, defectos del algoritmo, defectos de las matemáticas detrás de ellos, sino porque otros usuarios violaron las reglas de uso y los debilitaron, ¿no? Entonces, bueno, esa es la debilidad inherente a todos los sistemas criptográficos, las personas que los usan. Para los jóvenes es muy importante hoy día que sepan de estos temas porque forman parte del bagaje cultural que se necesita para ser un ciudadano informado, ¿no? Cuantos más conozcan acerca de cómo funcionan realmente las cosas, son menos susceptibles a ser engañados. Si hoy día hay personas que creen que la Tierra es plana, es porque han sido expuestos no han sido expuestos al conocimiento acumulado de la humanidad, ¿no? Digamos. O personas que niegan las vacunas o los beneficios de la vacuna. Eso es porque en efecto no se enteran como de primera mano con las fuentes de conocimiento científico, ¿no? Quiero decirles que nosotros, los que estamos de este lado del proceso de enseñanza-aprendizaje, les reconocemos a las y los estudiantes del otro lado el enorme esfuerzo que han estado haciendo. Sabemos que no ha sido fácil, que no es fácil, y que muchos han pasado por momentos muy difíciles. Y bueno, debo darles las gracias por estar allí escuchando lo que tenemos que decirles, por ser lo que nos motiva. A veces a nosotros tampoco nos dan ganas de levantarnos en la mañana si no supiéramos que ustedes están esperando lo que nosotros tengamos que decirles. Entonces, muchas gracias por estar allí. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy y recuerden. Todo comienza con una simple pregunta. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página jovenesencasa.cep.gov.mx. ¡Hasta la próxima! Adiós.